Hola, buenos días, buenas tardes. Te quiero invitar a esta masterclass en la que vamos a descubrir la información subconsciente que procede del útero materno y también de otros lugares que a lo mejor no habías pensado en ellos. Eh, Antes de nada, decirte que voy a desarrollar esta charla orientada en la metagenética. La metagenética es la ciencia del nuevo tiempo que nos habla de todo aquello que va más allá de la genética y postula que todo podemos cambiarlo, todo podemos modificarlo a través de la conciencia e incluso aquellos parámetros que hasta ahora se consideraban como genéticos y que no tenían solución. Mi nombre es Ana María Anguila Quintás, soy Master Teacher de Registros Acásicos, Manifold Healing y investigo y escribo sobre la metagenética. Entonces, la metagenética estudia todo aquello que procede del alma, que procede del linaje y que procede del tiempo de concepción, gestación y parto. Entonces, la metagenética abarca estos tres momentos y empezando por la información que puede proceder del alma, pues decirte que habitualmente todos portamos a través de nuestra alma una serie de información que se recogen como acuerdos o como pactos álmicos. Estos acuerdos o pactos álmicos es aquello que venimos a desarrollar, que venimos a aprender, que venimos a conocer o que venimos a soltar, que venimos a dejar ir. Normalmente estos acuerdos o pactos sálmicos suelen darse entre almas, entre diferentes almas. Podemos estar desarrollando estos acuerdos o estos pactos. Normalmente estas otras almas suelen ser personas con las que nos vamos a ir encontrando a lo largo de la vida y más frecuentemente o más habitualmente estas personas son nuestra familia. Entonces, a veces nos encontramos con patrones de creencias que proceden de estos acuerdos o de estos pactos sálmicos. Cuando estos acuerdos o patrones tienen que ver con aquello que luego se desarrolla como creencias, suelen ser creencias que venimos a resolver, creencias que venimos como a despojarnos de ellas, a liberarnos de ellas. No suelen ser creencias que nos ayuden a avanzar y el avance precisamente ocurre cuando nosotras nos liberamos de estos patrones que se recogen en estas creencias. Otro factor importante donde se pueden recoger estas creencias o otro lugar importante donde se pueden recoger estas creencias es a través del linaje, es a través de la información que consciente o inconscientemente portamos de los miembros de la familia. Que portemos esta información, como dice la metagenética, no significa que nos tengamos que quedar con ella y que ya está, y que no podemos hacer nada para resolverla y que sería algo súper determinista el pensar que portas una información de tu linaje y no puedes hacer nada más que vivirla y buscar la manera de, de transitarla de la mejor manera posible. La metagenética en absoluto es determinista y, como te decía antes, nos dice que a través de la conciencia podemos liberar cualquier información, podemos transformar, podemos transmutar. Entonces, muchas veces nos damos cuenta, sobre todo cuando llegamos ya a una edad adulta, que estamos repitiendo patrones, que estamos repitiendo formas de pensar, que estamos repitiendo formas de actuar de nuestra familia. Sobre todo, si somos chicas, lo vamos a notar más en la madre y si sois chicos, es posible que lo notéis más con referencia al padre. Y esto suele ocurrir hacia una edad adulta. Es que primero transitamos una parte como más personal, vamos creando una identidad, nos vamos dando cuenta de nuestra propia identidad, la vamos como formateando por el camino y luego llega un momento, pues quizá a partir ya de los 35, 40, 50, en que empieza a emerger en nosotros el darnos cuenta de otra forma de expresarnos, de otra forma de manifestación
que suele estar anclado a patrones repetitivos o a creencias que podemos verlo en el padre, en la madre o en ambos. Entonces, siguiendo las premisas de la metagenética, te decía que si somos mujeres lo vamos a ver más en la línea de la madre, si sois hombres lo vais a ver más en la línea del padre, mas no es siempre así 100%. Aquí quiero hablarte de lo que es el factor de conciencia de la familia. Un factor de conciencia de la familia es aquella persona que viene a ayudar a avanzar en conciencia a la familia. Se le suele conocer también como la oveja negra de la familia, porque es aquella que tiene la fuerza, tiene la vitalidad, tiene la conciencia y sobre todo tiene la antigüedad como alma de poder liberar a la familia de ciertos patrones recurrentes, de ciertos modos de vida. Entonces, el factor de conciencia de la familia también es aquel que va a liberar a la familia de ciertas creencias, porque tiene la fuerza, tiene el impulso, tiene el compromiso y tiene el acuerdo o el pacto álmico de venir a esta vida, además de a vivir las propias experiencias, pues ayudar a resolver estas situaciones dentro del linaje materno y paterno, dentro del linaje. Entonces, si lo representamos como un árbol, como el árbol familiar, el factor de conciencia de la familia sería aquel que viene a hacer clic, 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 la poda y viene como a renovar toda esa información, a renovar el alma familiar y a crear un nuevo sistema de vida que suele ser siempre conectado más con la fluidez, conectado más con la facilidad de vivir, conectado también con la alegría, conectado con parámetros que tienen más que ver con el alma, que tienen más que ver con el ser y que lo alejan pues un poco como del esfuerzo, también del tener que o el deber de. Es como crear una estructura nueva familiar. Entonces, en el factor de conciencia de la familia, independientemente de que es la persona con más conciencia, también puede ser la persona en la que más se observan esos patrones repetitivos y la que se expresa más desde esas creencias que ya son obsoletas y que cuando se da cuenta de que está viviendo desde esas creencias, las observa y decide cómo liberarse de ellas y entonces también liberar al clan. ¿Qué ocurre? Que primero tiene que sentirlas, primero tiene que vivirlas, quizá te encuentres en este caso para después poder resolverlas, porque si no se viven, si no se sufren, entre comillas, no se pueden liberar porque no se toma conciencia de ellas. Entonces primero tengo que vivirlo, tengo que pasarlo, tengo que ver que no estoy en sintonía con esto, tengo que ver incluso que en cierta forma me desagradan para poder hacer la acción de liberación. Y ya te digo, muchas veces todo este movimiento procede de acuerdos o de pactos sálmicos de los que te hablaba al principio. Y sobre todo destacan las creencias limitantes. Distinguimos dos tipos de creencias. Las limitantes, que son aquellas que parece que llevamos algo a la espalda que nos pesa y que no nos deja avanzar. Y luego las vigorizantes, que son aquellas creencias que nos impulsan a avanzar en la vida, que nos estimulan, que nos abren a nuevos proyectos, a nuevos retos, a nuevas formas de manifestarnos. Entonces, normalmente las creencias que son limitantes son aquellas que una vez que desaparecen dejan paso a otras creencias ya vigorizantes y que podían estar en la familia pero como muy ocultas, como muy escondidas, muy pendientes de la mirada del que dirán, de los juicios, de los prejuicios. Entonces, aunque son creencias que sí están en la familia, no se han desarrollado, no se han expresado por juicios, prejuicios o por miedo a la mirada ajena. Entonces, en este mecanismo de cambio o de intercambio, cuando tomamos conciencia de estas creencias limitantes y vamos haciendo un reseteo para ir soltándolas, lo que viene a continuación es el que nos damos cuenta de que sí hay otras creencias vigorizantes, otras creencias que nos ayudan a crecer y es como que unas reemplazan a las otras, porque como ya sabes, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces hay un trasvase
de información entre ambas líneas de creencias. Entonces, si te encuentras repitiendo patrones o si te encuentras muy conectada con creencias que pensabas que no tenían nada que ver contigo, que eran más cosas de tu familia y que probablemente hubieses rechazado a lo largo del tiempo, como si la cosa no fuese contigo, que sepas que si te consideras o si te sientes esa oveja negra de la familia, esa oveja descarriada o esa oveja arcoíris, pues que tu función de cara a tu familia, de cara al alma familiar, tiene que ver con modificar esas creencias y cambiar esos patrones conductuales. A través de la metagenética estudiamos también otro punto muy interesante donde también se pueden albergar creencias y es en el proceso de concepción, gestación y parto. Me gusta decir que en este tiempo se crea el guión de vida que después vamos a desarrollar inconscientemente y muy fielmente. Entonces, nuestra célula, la célula a partir de la cual nosotros nos desarrollamos, es una célula que ya estaba en el vientre de la abuela. No nacemos en realidad en el momento que somos concebidos en el útero de mamá, sino que ya estamos como esa promesa, como ese potencial en el útero de la abuela cuando ella concibe a nuestra mamá. Entonces, tenemos dos células súper importantes en nuestro cuerpo. Una célula maestra a nivel espiritual, que es una célula que se recoge, que baja, porque es una célula espiritual, entonces es una célula que procede del alma y que baja, que se recoge a nivel de cuerpo físico cuando somos engendrados. Esta célula trae toda la memoria de lo que somos a nivel espiritual y aunque sepamos que cuando nacemos entramos en una especie de olvido, en realidad nosotros en esta célula maestra, que es una célula espiritual, divina, tenemos toda la información y podemos aprender a conectar con ella y obtener esa información desde ahí. Y además de esta célula, que luego se recoge con todas las experiencias, con toda la sabiduría en el momento del fallecimiento y vuelve a anclarse en el alma, además de esta célula, tenemos una célula maestra, pero es una célula física, una célula corporal. Es una célula que va pasando de generación en generación y que se recoge en el útero. En el útero en las mujeres, en la próstata en los hombres y que va recogiendo la información de todo el linaje. Entonces, con esta célula física, biológica, corporal, también podemos interactuar y también podemos reprogramarla y también podemos cambiar la información que hay ahí. Y esto es algo que de forma muy sencilla se puede hacer desde la consciencia. Entonces, en el útero materno, a través del útero materno o a través de la estancia en el útero materno, se pueden dar tres posibilidades que nosotros luego con el tiempo vamos a sentir cómo nos repercute y, como te digo, desde la consciencia podemos modificar y podemos transformar y podemos transmutar, porque como seres energéticos que somos, podemos interactuar con esa energía y como seres conscientes que somos, podemos transformarla y podemos modificarla. Hay tres elementos subconscientes que pueden estar originados en este momento de gestación, concepción y parto. Uno de ellos son los traumas emocionales, el segundo son los bloqueos emocionales y el tercero son las creencias. Un trauma emocional se desarrolla cuando la madre ha vivido un gran impacto en ese momento y no ha conseguido resolverlo. A veces es tan sencillo como tener con quien hablarlo, poder expresarlo, tener una mano amiga o un hombre con el que apoyarte. Simplemente la expresión rebajaría el efecto de esa situación y quizá no llegase a convertirse en una acción traumática, en un hecho traumático. Hechos traumáticos que pueden ocurrir en el útero materno, pues la pérdida de un hermano gemelo, la pérdida de la madre de un ser querido,
un acto de violencia física o emocional. En tiempos de pandemia, pues también podían producir efectos de trauma o bloqueo emocional el hecho de que la mamá tuviese que ir sola o tuviese que ir a un centro hospitalario, pues si tenía miedo, si eso podía suponer un riesgo. Entonces ya no solamente es el hecho de ir al hospital, sino que lo pienso antes, que después sé que puedo tener otra cita en el futuro. Entonces se está viviendo en una situación de estrés por esa circunstancia que prolongada en el tiempo puede generar un trauma, y ese trauma puede pasar, llegado un momento, puede atravesar las barreras de la placenta y puede pasar al útero materno, al bebé. Le llamo bebé al feto, puede pasar al feto y puede empezar a vivir su experiencia vital dentro del útero materno asociado a una experiencia traumática. Entonces, esto lo que va a generar en el futuro, cuando ya el bebé nace, esta circunstancia traumática que la madre ha vivido en el útero materno y que de alguna forma nos está afectando cuando esa situación estresante se prolonga a lo largo del tiempo y cuando la mamá no tiene un espacio donde compartirlo y donde gestionarlo, pues con el tiempo puede dar lugar a cortocircuitos emocionales, puede generar una coraza súper importante en el corazón, podemos tener los sentimientos como muy adormecidos, puede generar bloqueos energéticos y a la larga enfermedades, porque el mundo emocional, cuando se expresa y no es escuchado, a la larga puede dar lugar a que se desarrollen enfermedades o patologías que son como llamadas de atención. Me gusta más que hablar de enfermedades, pues hablar de síntomas que son como avisos internos de que tenemos que mirar algo, tenemos que enfrentar algo. Además del trauma emocional, se pueden producir también bloqueos emocionales que proceden del tiempo de la gestación. Un bloqueo no tiene la intensidad del trauma. El trauma incluso puede llegar a los efectos del trauma, puede ser que la persona que ha vivido el trauma, la madre como el hijo, si lo ha absorbido, puede llegar a paralizarse en ciertos momentos de su vida cuando se dan circunstancias semejantes a aquellas que se vivieron en el pasado. Puede producirse un efecto de shock y generar una parálisis. Justamente hoy que estoy compartiendo contigo, bueno, que estoy grabando para compartir contigo esta clase, me acaban de invitar como ponente a un congreso en el que se habla de TDAH, en el que precisamente hablábamos de que a veces la hiperactividad de este niño o ese déficit de atención puede proceder también de una situación traumática absorbida en el útero materno. Entonces, imagínate que estamos hablando de situaciones que son de gran envergadura en el día a día y que pueden tener un origen tan poco valorado o estudiado como la información que portamos desde el útero materno. Entonces, el bloqueo emocional, como te decía, tiene un impacto menor en la madre, esa acción tiene un impacto menor en la madre, no alcanza la categoría de trauma, lo cual no significa que no tenga efectos. Por ejemplo, un bloqueo emocional puede darse en situaciones en las que la madre vive situaciones de maltrato físico, maltrato psicológico o situaciones emocionales no gestionadas vividas por la madre. Pues imaginaros, pues de repente a nivel laboral pues ella tiene una pérdida que puede ser o bien del empleo o bien de una serie de condiciones económicas o de horarios, entonces se siente como insegura, pues cómo voy a atender ahora a mi bebé, o la pérdida de empleo por parte del padre. Entonces son situaciones que a nivel emocional son graves, que no se resuelven y entonces generan un bloqueo emocional. ¿Qué ocurre después? ¿Qué generamos después nosotros con esto? Bueno, pues generamos situaciones similares. En la vida podemos estar autogenerando o autofabricando situaciones similares que lo único que quieren es ser una llamada de atención para que miremos el origen de esas situaciones y una vez conocido ese origen, desde la consciencia podamos resolverlas. Estos bloqueos emocionales pueden generar
aparte de crear estas situaciones idénticas, pues el que no manifestemos nuestro poder personal, el que no nos mostremos toda nuestra fuerza personal, y puede también traer como patologías físicas, emocionales, y también pues se pueden desarrollar enfermedades que, como te decía antes, o síntomas que de lo que nos hablan es de una llamada de atención para mirar esta información y poder resolverla. Y después también podemos desarrollar creencias que absorbemos del padre y de la madre. Del padre también. De la madre por un vínculo físico obvio que está ahí, y del padre energéticamente. Aun cuando la madre no sepa quién es el padre, ese vínculo energético existe entre el bebé feto y el papá, aunque esté a miles de kilómetros. O aunque sepamos quién es el papá, pues a lo mejor el papá no está, está afuera, pues por un tema laboral o por lo que sea, y esa conexión energética se establece y se mantiene aunque el papá esté a kilómetros de distancia. Entonces, en el útero materno también vamos absorbiendo aquella información emocional del padre o de la madre, de creencias que ellos ya tienen o creencias que se están creando a lo largo del proceso de gestación y que tiene que ver con el bebé, con nosotros, en definitiva. Entonces, por ejemplo, creencias, imaginaros pues que se da un descalabro económico en la familia, pues la creencia de no voy a poder sostener a mi hijo o a mi hija, pues esas creencias las va a absorber el bebé porque tienen un impacto emocional fuerte, proceden de una información emocional que puede incluso desarrollarse como un trauma, como un bloqueo. Y entonces desde ahí se desarrollan estas creencias que a lo largo de la vida pues quizá nos impidan manifestar la abundancia. Otra creencia que se puede desarrollar en el útero materno es la ausencia de salud. Pues imaginaros que la madre recibe una información por parte del médico o de la persona que la atiende de que el niño puede, o la niña pueden nacer con ciertas taras. Pues el tiempo en el que la madre, aunque sean segundos, piensa en este problema de salud que el niño o la niña puede tener, puede desarrollar de cara al futuro la creencia de una mala salud. Entonces, episodios que se viven dentro del útero materno pueden desarrollar luego creencias que vamos a ir manifestando y que en este caso ya no proceden del linaje, ya proceden de estas primeras vivencias que nosotros vamos desarrollando en el útero materno. También se pueden crear heridas en el útero materno. Una herida bastante frecuente es la herida de abandono, por un hecho poco estudiado y bastante habitual, que es por la pérdida de un hermano en el útero materno, un hermano gemelo, el gemelo evanescente, que se conoce con este nombre. Entonces, la pérdida del hermano gemelo va a desarrollar una herida de abandono, va a desarrollar también, que se puede expresar o manifestar como culpabilidad o como enfado hacia la madre. Entonces, aquí también hay una creencia que se está desarrollando. En definitiva, estas creencias que desarrollamos en el útero materno muchas veces impiden que manifestemos después nuestro poder personal. ¿Y cuándo no estamos manifestando nuestro poder personal? Bueno, pues en situaciones y en circunstancias en las que vivimos como víctima o nos expresamos como víctima o victimizamos a los otros. Es decir, yo puedo ser la víctima de la película o puedo victimizar a otra persona de mi entorno cercano, donde yo puedo tener cierta autoridad emocional sobre ellos, que puede ser pues la pareja o los hijos. También tampoco desarrollamos nuestro poder personal cuando sentimos o permitimos que los demás deciden por nosotros, cuando tenemos una actitud como pasiva en la vida, una actitud como de dejarnos llevar o de darle el control sobre lo que tenemos que decidir nosotros para nosotros, lo que es mejor para nosotros mismos, pues permitir que estas decisiones o que este control lo tomen otras personas. En este caso también puede ser la pareja o los hijos, el padre o la madre o el jefe.
Y atención, que a veces cuando no ejercitamos este poder personal, sobre todo en los casos de los hijos, se están dando situaciones en que los hijos bien pequeños ya organizan la familia, ya manejan la familia y ya manipulan la familia. Esto se suele dar cuando los dos padres o uno de ellos, en teoría el cabeza de familia, no está ejerciendo su poder personal, no tiene su estructura emocional bien definida y cuando no, tampoco sabe desarrollar la gestión de sus emociones. Entonces nos encontramos con niños que a edades muy tempranas ya son niños pues muy mandones, muy autoritarios, muy como que organizan la vida. Aquí a veces pecamos de preguntarle al niño, en plan padres guays, qué es lo que quiere hacer y qué es lo que vamos a comer y a dónde vamos a ir de vacaciones o el fin de semana. Esto no es ser un padre guay, esto es no delimitar bien los diferentes ámbitos dentro de la familia, los diferentes roles dentro de la familia y como quizá tengamos una creencia o quizá tengamos la manifestación de una herida interna de no haber sido bien acogidos, de no haber sido bien recibidos o de no haber sido bien atendidos por nuestros propios padres, entonces proyectamos esa herida, esa emocionalidad infantil en el niño y dejamos que un niño con 3, 4 o 5 años, porque he visto bastantes casos de estos a nivel terapéutico, dirijan la vida de los adultos. Entonces, fijaros hasta dónde el no ejercer o ejercitar un poder personal nos puede llevar. Tampoco estamos desarrollando este poder personal cuando culpamos al otro o cuando proyectamos en el otro, cuando todos nuestros males son culpa del otro y cuando le permitimos que el otro tenga la batuta de nuestra vida. También se esconde el poder personal detrás de las máscaras, la máscara del complaciente, la máscara del benevolente, cuando detrás se esconde pues a lo mejor la ira, la frustración, el enfado y no lo mostramos y mostramos pues la sonrisa perenne y permanente, que de lo que nos está hablando es de que también hay creencias detrás de esto que limitan nuestro poder personal. Y cuando esperamos que otro nos rescate, cuando vemos la vida quizá a veces de una forma demasiado agresiva o demasiado excesiva y que nosotros no podemos hacer nada y entonces esperamos que otro venga a rescatarnos. Este otro muchas veces ya en una edad adulta es la pareja y entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a generar relaciones de codependencia, que no son relaciones donde se establezca un vínculo sano. Estas creencias, si proceden de situaciones traumáticas o de bloqueos emocionales, también van a ayudar a generar relaciones de codependencia, porque aquí lo que se va a expresar o lo que se va a manifestar es la deficiencia a la hora de establecer vínculos. Puede ser que no sepamos establecer vínculos o que los establezcamos de forma muy deficitaria. Y esta información también se esconde ahí, en el útero materno. Puede esconderse ahí, puede venir también de otros lugares, obviamente, por supuesto. Más el no saber establecer vínculos y el generar relaciones de codependencia, que habitualmente son con la pareja, pero también pueden ser a un nivel laboral o también pueden ser con los hijos, pues también tiene que ver con nuestras relaciones afectivas. Si sabemos establecerlas o si carecemos de esa capacidad de establecerlas y las camuflamos o las escondemos detrás de otra forma de mostrarnos, pues como muy permisivos, y cuando nos mostramos de una forma muy permisiva, pues muchas veces detrás de esa sonrisa, de esa permisividad, se esconde la ira, el enfado, que después cuando sale va a salir como un arrebato, va a salir como un volcán y va a producir pues interacciones que suelen ser como muy destructivas, tanto para la persona que lo emite como para la persona que lo recibe. Entonces, el mundo de las creencias es un mundo que podemos percibir desde la atención. Cuando yo pongo atención en mi forma de pensar, en mi mundo emocional y en mi manera de expresarme de cara al exterior. Y sobre todo,
hacia la edad adulta podemos estar percibiendo más, como repetimos, esos patrones de creencias limitantes que proceden de la familia, como te explicaba antes. Una vez que yo entro a investigar el mundo de las creencias que me acompañan en mi identidad, yo puedo dejar de vivir desde una identidad artificial que he ido creando muchas veces para paliar situaciones que la vida me pone delante, y puedo empezar a crear una identidad que esté más en conexión con mi ser, que esté más en conexión con mi alma, que esté más en conexión con todo aquello que yo he venido a vivir, que he venido a transmitir, que he venido a aprender, más en conexión con mi misión de vida, más en conexión con mi propósito, pero no tan en conexión con algo tan artificial que se esconde o que se aloja detrás de cualquiera de todas estas circunstancias que te he comentado. Me gusta compartir que somos seres divinos y que tenemos la capacidad, la responsabilidad y, en los tiempos que estamos, incluso te diría que la obligación de vivir desde esa divinidad que todos somos. Y para eso es importante, para llegar a poder expresar este punto, es importante realizar un proceso de introspección, un proceso de investigación y un proceso, con las herramientas que tengamos al alcance, de liberar todo aquello que nos aparta de expresarnos desde el ser, desde todas nuestras capacidades, desde nuestros dones, desde nuestros talentos, y poder vivir más desde la parte ser que desde la parte humana, y poder entre todos pues ser parte de este cambio de paradigma al que hemos decidido venir a aportar lo que a cada uno le corresponde. Y para eso es importante liberar estas creencias, estas máscaras, estos artificios que acompañan a nuestra identidad, y dejar a nuestra identidad en exclusiva al servicio del ser, de nuestro ser espiritual, de nuestro ser divino. Esto es todo lo que te quería compartir, espero que te haya aportado, y gracias por tu atención.